Tardes. Buenas tardes. Ya, muy bien. Bienvenidos a todos al primer taller de bioinformática. Este es un trabajo conjunto entre Biotech y Triple CS. Y pues, bienvenidos a todos. En las personas que van a exponer dentro de este primer taller, por parte de Biotech, tenemos a Gladys Cabero, a María Andrea González y mi persona. Y por parte de IEEE tenemos a Liz Chagua, Francisco Mejía y José de Lama. Bueno, para dar comienzo al taller, primero tenemos que tener en cuenta qué es bioinformática, ¿ok? No podemos hacer un taller sin saber principalmente qué es. Y pues no, pues la bioinformática es un área de investigación muy grande, se puede decir, es tremenda. Va desde un análisis de datos de, por ejemplo, de cadenas de ADN hasta modelamiento 3D de proteínas, o sea, es un campo grande. Pero se puede resumir de manera general como todo uso de la tecnología a datos biológicos, y eso es lo que le diferencia del resto, son datos biológicos. Y pues realmente es un área interdisciplinaria. Agarras diferentes elementos de distintas áreas, como puede ser de las matemáticas, aplicas funciones a estos datos, física y química, que son, por ejemplo, necesitas las bases de la física y química para entender cómo se comporta una molécula. Y, por ejemplo, quieres hacer un modelamiento 3D para algo, pues tomas en cuenta estos principios. ¿Ok? También utilizas lo que es estadística. Claro, tienes los datos, pero ¿qué hacer con ellos? Necesitas procesarlos para poder interpretarlos y obtener información útil que vas a utilizar. Y también se utiliza principalmente ciencias de la computación, que es la automatización de estos procesos, su cuantificación y análisis. Más adelante van a hablar más específicamente de este área. Siguiente, por favor. Ya. Sabiendo esto, vamos a ir con los objetivos del taller. Como saben, pues la bioinformática, como ya lo mencioné, es un tema amplio, es grande, tiene diferentes aplicaciones, entonces nosotros vamos a enfocarnos en algo específico. Primero tenemos que comprender el uso básico de la informática y aplicarla en biología, a estos datos biológicos. Ahorita vamos a ver cuál vamos a analizar. También tenemos que entender los códigos básicos que se utilizan en la bioinformática. Esto va a depender, va a variar un poco, pero todos tienen la misma lógica, se puede decir. En este caso vamos a utilizar Python, espero que tengan Python, y pues también vamos a crear algoritmos para resolver problemas informáticos. Ya. En este taller nuestro objeto de estudio va a ser el ADN. Ya, tenemos que entender primero qué es el ADN. Tal vez muchos lo han escuchado, pero tal vez no lo tienen muy en claro. El ADN es una molécula de dos hebras. ¿Ya? Y pues estas están compuestas por 4 elementos fundamentales, se podría decir. ¿Ok? Que es A, G, T, C. Lo habrán visto, lo habrán escuchado. Que son, pues, bases nitrogenadas, nucleótidos. A de adenina, G de guanina, T de timina y C de citosina. ¿Ok? Toda cadena de ADN tiene estos 4 elementos. Lo que las diferencian es cómo están ordenadas estos 4 elementos. ¿Ok? Y pues, no, atrás por favor. Atrás. Y ya, esos 4 elementos. También se caracteriza mucho su longitud. Bueno, va a depender también la longitud, lo que estés analizando. Entonces, obviamente, si vas a analizar genomas completos, estos van a ser muy grandes, muy largos. Por ejemplo, del E. coli, que es una de las bacterias que más utilizan en la investigación, llega a tener a 4.2 millones de pares de bases. Es larga. Ahora imagínense del ser humano, que tiene muchos cromosomas, etc. Entonces, este llega a tener a 3.000 millones de pares de bases. Es un montón, o sea, no son datos chiquitos, son datos gigantes. Por eso es muy importante saber cómo utilizar la informática en esto, cómo utilizar grandes cantidades de datos para obtener información útil. Ya. También el ADN es la molécula de la herencia. En aquí están escritas las reglas de qué tiene que hacer el organismo. Y también su regulación de los mismos es algo muy complejo. Algo
similar que podemos encontrar, por ejemplo, al ADN dentro de la informática, pueden ser las cadenas de unos y ceros. Ustedes saben que toda computadora trabaja con un sistema binario, con ceros y uno, prendido o apagado, 0, 1, 0, 1, son las cadenas. Y pues estas tienen información también. Por ejemplo, no sé si han escuchado los códigos ASCII, ASCII, que cierto número binario tiene una representación en el alfabeto. Una A puede ser un 1001, etc. De manera similar es el ADN. Un conjunto de bases, A, G, S, T, C, puede dar lo que es el orden para algo. Y ahorita vamos a ver qué es ese algo. Siguiente, ahora sí. Ya. Aquí vamos a hablar lo que es el dogma de la biología molecular. ¿Ya? El ADN tiene estas reglas. ¿Para qué? O sea, el dogma de la biología molecular nos dicta cómo fluye la información que se encuentra del ADN hacia el exterior, hasta que se exprese, se puede decir. El ADN pasa al RNA, una molécula similar al DNA, y esta sigue su camino hasta llegar a ser como la guía para que se forme una proteína. Y ahí está lo importante. La proteína es pues la que realmente va a intervenir dentro del organismo, va a tener una función en el organismo. Por ejemplo, tus colores, tu color de ojo es descrita por una proteína de ese color, o si tu cabello es ondulado, si tu cabello es lacio, todo eso son por proteínas que han sido salidas de una información de una parte del DNA, de ese gen. Ahora paso, siguiente por favor. Paso Sí, ¿me escuchan? la verdad a mi compañera. Sí, sí. Ya. Bueno, para que quede bien claro lo que mencionó Gabriel, tenemos en primer lugar el ADN, que sería la molécula principal que almacena esta información genética. Y esto lo hace a través de genes. Un organismo puede tener miles y miles de genes. Pero ¿cómo es que estos genes van a definir al organismo en sí? Pues como dijo Gabriel, cada gen codifica para una proteína específica, con una función también específica. Entonces, por lo tanto, van a haber miles de esas proteínas con funciones específicas que son exclusivas al organismo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo es no, otra por favor, cómo es este proceso de convertir estos genes a las proteínas. Primero debemos saber que el ADN se encuentra en el núcleo de la célula, nunca se mueve de ahí, siempre está localizado en el núcleo. Pero por otro lado, la maquinaria celular que es necesaria para producir esas proteínas está fuera del núcleo, está lejos del ADN. Entonces, por lo tanto, se va a necesitar una molécula que sirva más o menos como mensajera, que pueda transportar esta información genética fuera del núcleo para que pueda ser procesada y luego convertida en proteínas. Y ahí es donde entra el ARN, específicamente el ARN mensajero, que bueno, como su nombre lo dice, va a servir como mensajero de esta información genética, para que pueda ser transportada fuera del núcleo y se puedan producir esas proteínas. Y bueno, ya con esas proteínas en sí, esas no van a estar compuestas por el mismo material genético que el ADN y el ARN, a pesar de ser originadas de estas, sino que van a ser compuestas por otras unidades que se llaman aminoácidos, que vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, como mencionó Gabriel también, el ADN está compuesto por cadenas de bases nitrogenadas. Está la adenina, la timina, está la citosina y la guanina. Por si acaso, en el caso del ARN, la timina está reemplazada por el uracilo. Y dependiendo del orden en el cual estas bases estén dispuestas, es que van a haber diferentes genes. Como ven en la imagen, el ADN tiene una cadena doble. Está la cadena roja y está la cadena azul. Y a pesar de ser dos cadenas, estas cadenas van a estar unidas gracias a la interacción entre sus bases nitrogenadas. Esta interacción será la adenina siempre se va a adherir a la timina y la citosina siempre se va a adherir a la guanina. Si es que hay un error en la interacción, por ejemplo, no sé, una timina está adherida a una guanina o una citosina está adherida a otra citosina, esto es lo que se le conoce como una mutación. Y bueno, esta puede ser silenciosa, es decir, que no afecte en nada, que no afecte la salud del organismo, su funcionamiento, como también puede causar enfermedades, en algunos casos enfermedades muy graves, o incluso silenciar genes completamente. Siguiente. Ya. Entonces, aquí tenemos un diagrama de una cadena de ARN mensajero que está siendo traducida, está siendo convertida en una proteína.
Como pueden ver, cada 3 bases nitrogenadas se va a producir una bolita, que en este caso serían nuestros aminoácidos. Esas bolitas de MET, ILE y SER son representaciones de los aminoácidos que juntas van a formar una proteína. Entonces, este grupito de 3 bases nitrogenadas se les va a denominar codón, y cada codón va a codificar para un aminoácido diferente. Entonces, a partir de esto, siguiente. A partir de esta premisa es que nace el código genético, que es el código que nos dice qué aminoácido se va a producir dependiendo del orden de las bases nitrogenadas en cada codón. Entonces, a ver, acá tenemos un gráfico, una representación del código genético. Empezamos siempre por el centro, que sería nuestra primera base nitrogenada en el codón. Por ejemplo, tomemos la letra A de adenina, que sería nuestra primera base. Luego, si nuestra segunda base es la U de uracilo en ARN, y abajo de la U, si es que tomamos la letra G, para la guanina, tendríamos un codón que sea AUG, y ahí, como pueden ver, tendríamos como resultado un aminoácido MET, que sería el aminoácido de metionina. Y bueno, así sucesivamente se van a formar esas cadenas largas de aminoácidos que van a formar una proteína al final. Siguiente. Ya, bueno, para algo ya un poquito menos teórico, también les queremos contar acerca de un proyecto de secuenciamiento de genoma súper famoso, sigue siendo súper famoso, es el proyecto de genoma humano. Este inició en el año 1990 y sus resultados finales salieron en el año 2003, o sea que duró 13 años este proyecto. Bueno, claro, la tecnología para secuenciar genomas en ese entonces no era tan avanzada como la que tenemos ahora. Pero ahí se determinó que los humanos tenemos 3.000 millones de pares de bases, y entre ellas 3 millones son variantes genéticas que son propias de nuestra propia especie. O sea, eso quiere decir que entre esos 3.000 millones, 3 millones de esos pares de bases son los que nos diferencia el uno del otro. Si alguien es un poquito más alto, tiene pelo ondulado, pelo lacio. Y bueno, ya finalmente en el año 2004 es que se descubrió que entre esos 3.000 millones de pares de bases se encuentran entre 20.000 y 25.000 genes que van a codificar las proteínas de las cuales hemos estado hablando. Siguiente. Ya. Ahora les paso con mi compañera Gladys para que les explique algunos problemas. Hola chicos, ¿qué tal? Sí, bueno, ya teniendo en cuenta un poco de toda la teoría que les han explicado, vamos a proponer algunos ejercicios que son simples. Lo que queremos en esta parte es que ustedes participen, que tienen una duda sobre el problema, que nos pregunten, pero queremos que sea un poco más participativo. Entonces, uno de estos primeros ejercicios es el de contarnos nucleótidos. Como ya les habían explicado, el ADN prácticamente está compuesta de estas 4 bases nitrogenadas. Entonces tenemos A, T, C, G, prácticamente eso. Y una parte importante de cómo es que están unidos esos, sabíamos que era adenina con timina, citosina con guanina. Estas uniones hay una diferencia que es muy importante, y es el número de enlaces que las unen. Como pueden ver en la imagen, entre adenina y timina tenemos 2 enlaces, a comparación citosina y guanina tenemos 3. ¿Y qué hace esto? Cuando tenemos más enlaces, por sentido común podemos pensar que la unión es mucho más fuerte, y por ende nos puede dar información sobre distintas propiedades que va a tener la cadena, dependiendo de la cantidad de C, de G o de A o T que tenga en la cadena. Y una aplicación súper simple, por ejemplo, ustedes ya habrán escuchado de PCR, que se ha utilizado miles, millones de veces los últimos meses, que es para poder identificar el ARN del coronavirus. Y una parte del diseño de este experimento y este procedimiento se basa en determinar el porcentaje GC. Como les había comentado, GC tienen 3 enlaces, entonces va a hacer que la unión entre ambas hebras sea mucho más fuerte. Entonces, en ciertas partes del proceso del PCR se quiere que las hebras se separen. Y dependiendo del número, el porcentaje de GCs que tengamos en la cadena, va a ser, por ejemplo, que aumente o que disminuya la temperatura necesaria para esto. Y bueno, tiene también otras aplicaciones. Así que los invitamos ahora para que digan cómo propondrían con el
lenguaje Python para poder hacer esto. Que en verdad sí puede ser algo sencillo. ¿Qué usarían? ¿Qué función? ¿Qué propondrían? Así que los escuchamos. Y recuerden, sería con un input que sería una cadena de ADN, y el output sería que te indique el número de cada una de las bases. Entonces, si bien pueden hacer pueden especificar las coordenadas. Bueno, no es necesario saber la longitud. Eh, imaginen que simplemente le dan una cadena de ADN, el output que nosotros queríamos es que te diga el número de adeninas, el número de timinas, número de citosinas, número de guaninas. Sí, ya, muy bien, Edison. Si pueden pasar a la siguiente. Sí, con esa función, o sea, tú tienes tu string, digamos, en este caso le llamamos S. Es algo súper simple, simplemente utilizarías la función .count, le indicas qué es lo que quieres contar, que puede ser A, G, C o T, y de ahí te va a dar el número. Entonces, eso es como un ejemplo y es un código, un algoritmo súper simple de 2 líneas, pero que sí tiene muchas funciones para diseño de distintos experimentos o otros procesos en bioinformática o en biología en general. Luego para el siguiente, ya, ahora el siguiente ejercicio, primero explicándoles un poco el contexto de la importancia, es contar mutaciones puntuales. Como ya les estaba explicando María Andrea, un cambio de este código, que simplemente eran las 4 letras, aunque sea de una sola letra, puede hacer finalmente que cambie el aminoácido. Si cambia el aminoácido, puede cambiar la proteína, que puede hacer que ya no funcione adecuadamente, y por ello es que se pueden generar distintas enfermedades. Algunos ejemplos de enfermedades que son causadas por mutaciones puntuales son anemia falciforme, fibrosis cística, que es una enfermedad súper compleja y que no tiene cura, y daltonismo. Entonces, básicamente sería que de la cadena original se cambian ciertas bases y esto va a ser un cambio a nivel luego de la expresión. Entonces, de este código, los que nosotros quisiéramos que nos digan cómo se podría hacer, tendrían 2 entradas, una de la cadena original, que en este ejemplo de la imagen de la derecha sería la primera cadena, y otra entrada que sería de la segunda cadena. ¿Y cómo harían para decirnos el número de mutaciones puntuales? Por ejemplo, tendrían que ir por toda la cadena, comparar, y más o menos cómo lo harían. Si bien pueden escribir o pueden comentarlo, o decirlo más o menos cómo pensarían que podrían hacer este tipo de algoritmo. Sí, tendrías que contar las mutaciones. Sí, más que errores, bueno, sí, son como son los errores que hay en la cadena, sería contar en cuáles han cambiado. Y porque recuerdan las 2 cadenas y un if para comparar cada nucleótido. Esa es una variable. Y perfecto, Edison. Lleva 2. En el siguiente, por favor. Ya, es prácticamente lo que ha dicho. Tienes las 2 entradas, la cadena original y la cadena que ha mutado. También tienes un contador que empieza en 0. Tienes un for. Sí, lo están haciendo, ya, y un for, y van a hacer que pase por cada uno de los nucleótidos. Y mientras pasas tienes que ir comparando con un if, y si son diferentes, aumentas un contador y finalmente puedes obtener el número de mutaciones puntuales. Perfecto. Sí, sería esa forma. Y ahora el último ejercicio. Bueno, este es el ejercicio de la complementariedad de bases. Recordando, el ADN son 2 hebras, y así como nosotros tenemos un sentido para poder leer las
palabras que vamos de izquierda a derecha, la forma en la que se lee el ADN también tiene un sentido. Este sentido es de 5' a 3', tal como lo pueden ver en la imagen. Y así como uno lee 5' a 3' en, digamos, en la hebra de encima, la primera hebra, cuando uno quiere leer la de abajo, tiene que seguir el mismo sentido. Entonces, en la de arriba sería de izquierda a derecha, y en la de abajo tendrías que ir de derecha a izquierda. Y, por ejemplo, un uso que puede ser la información, que es muy importante en el ADN, no lo vas a encontrar únicamente en una de las hebras. Entonces, a veces cuando tú tienes una cadena de ADN, tal vez no encuentres mucha información que te sirva, no puedas identificar algún gen u otro tipo de información, pero si haces si lees la complementaria, tal vez sí encuentras información que es importante y relevante. Entonces, en este código lo que les proponemos es que como input tengan una cadena de ADN. Por ejemplo, pueden ver el input, que es el mismo ejemplo de la imagen de la izquierda, que tendríamos GA, CA, CC, TG. Y el output sería la cadena complementaria, pero recuerden que para seguir el sentido tendrías que invertirla. En los inputs, no, en los inputs nos referíamos, por ejemplo, en este caso sería una cadena de ADN, que en la cadena de ADN puedes encontrar los codones, pero puede ser una cadena de ADN que simplemente tiene las letras A, T, C, G. Entonces, bueno, como les decía, acá sería que queremos la complementaria. Primero tienes que hacer la complementaria. Y recuerdan, de G es C, de C es G, y de A la complementaria es T, y viceversa. Y luego de la complementaria, lo que también quisiéramos hacer es que se voltee para poder seguir con el sentido. Entonces, más o menos, ¿cómo lo harían? Si se le ocurren. Ujú. Sí, muy bien. Sí, bueno, hay distintas formas de hacerlo. En la siguiente diapositiva le ponemos más o menos cómo lo haríamos. Voy a pasar a la siguiente, usted, por favor, para mostrar. Ya, entonces, sí, bueno, tienes como input la cadena del ADN con letras A, C, G, T. Y lo primero que tendrás que hacer es reemplazar, dependiendo de cuál es su complementaria. Y recordaban que A era de T, T, A, C, G, G, C. Luego de eso, simplemente lo invertirías. Y la función para invertir, eso es con corchete, dos puntos, menos uno. Eso es para poder invertir los strings. Entonces, sí, como han visto, estos ejercicios son simples, pero son los más básicos, pero que también tienen funciones importantes. Y bueno, como han visto con los ejemplos, son cosas con las que pueden empezar y que es muy importante al momento de empezar a trabajar con cadenas de ADN. Y recuerden que normalmente con los inputs que uno tenga no van a ser como los ejemplos que le hemos dado, que son cadenas pequeñas, son de miles o millones de caracteres. Entonces, lo mejor es siempre tratar de hacerlo más simple el código para que cuando tengas un input muy grande, igual corra rápido. Así que, y gracias a todos los que han participado. Eso sería todo de esta parte de los ejercicios. Ok, ahora lo que vamos a hacer a manera de un pequeño break, vamos a tomarles un quiz para ver si es que la parte de teoría que acabamos de finalizar está clara. Y si no está clara, bueno, pues ahí vamos a ver como un pequeño repaso antes de empezar con la parte ya más computacional. ¿Ok? Voy a iniciar esta votación y tienen un minuto para hacerlo. Uy, se cerró. Ok, ahora sí se ve. Ya, genial.
Ok, listo. Ahora voy a compartir los resultados para que los chicos confirmen las respuestas que han tenido con lo que debería ser. Ok, Gladys, María, Gabriel, ¿están por ahí? Y ahora vamos a comparar. Ya, la primera era por cuáles nucleótidos está compuesto el ADN. Bueno, si la mayoría puso la correcta, sabíamos que eran 4, A, T, C, G. Así que está muy bien esa parte. Esos son del ADN. Y a veces recuerden de no confundirse con el ARN, aunque aquí nadie se ha confundido. Luego, ¿por qué están compuestas las proteínas? Recuerden, el ADN era de las bases nitrogenadas y las proteínas son de los aminoácidos. Recordando lo que les explicó María Andrea, que cada codón te va a codificar a un aminoácido y todo el conjunto de los aminoácidos van a formar finalmente una proteína. Así que muy bien que la mayoría puso esa opción. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno hay entre citosina y guanina? Entonces ahí recordando que era la cantidad de enlaces que había entre cada uno y que eran diferentes. En adenina con timina eran 2 y citosina con guanina, que era esta pregunta, eran 3. Así que muy bien, la mayoría ha respondido bien, pero algunos sí se han confundido, pero bueno, esas son cosas simples, pero que es bueno recordar. Así que muy bien todos porque la mayoría está correcta. Ok, perfecto. Ahora sí podemos continuar con la parte relacionada a lo que ya es computación. Ok, bueno, en unos minutos ustedes van a empezar a resolver algunos problemas como parte de este taller. Pero antes de eso, creo que es importante que todos sepan a qué estamos apuntando, no solo en términos de biología, sino también en términos de computación, ¿no? Y entonces, obviamente es muy importante resolver el problema, pero, siguiente, es importante hacerlo de una manera eficiente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos eficiente? Puedes pasar a la siguiente. Nos referimos básicamente a lo que viene a ser la teoría de complejidad o bien la complejidad. Entonces, todos estos problemas obviamente se resuelven con algoritmos, pero ¿cómo podemos juzgar nosotros qué tan bueno es un algoritmo? Pues hay dos variables que son muy importantes con las que se suele juzgar, que son el tiempo y el espacio. ¿Y cómo puedes medir tú cuál es el tiempo de ejecución o el espacio que consume tu algoritmo? Pues para esto se usa un estándar que es la teoría de complejidad, y dentro de la teoría de complejidad existen varias categorías sobre las cuales nosotros definimos qué tipo de algoritmo es en términos de tiempo y espacio, ¿no? El más conocido es la notación Big O, que como pueden ver las gráficas, todas esas curvas tienen una O mayúscula. Básicamente se refiere a que la ecuación fórmula que tienes al frente se refiere en términos teóricos a qué tanto tiempo va a consumir tu algoritmo de acuerdo al tamaño de la información que estás usando, al tamaño de tu input, el tamaño de tu data, ¿no? Ahora, como pueden ver ahí en el gráfico, está clasificando algunas categorías como buenas y malas. En lo personal, creo que no es muy correcto hacerlo porque eso te inclina a pensar que siempre deberías buscar que tu algoritmo sea resuelto por una buena complejidad, ¿no? Pero ese no siempre va a ser el caso, como vamos a ver más adelante. Puedes pasar a la siguiente. Ya. Entonces, en el caso de este taller, un dato bien importante es, por ejemplo, el tamaño del genoma humano. El genoma humano tiene más de 3.000 millones tiene un tamaño de más de 3.000 millones, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos en una computadora estándar puede hacer 10 a la 8 operaciones por segundo. Entonces, tú puedes pensar que si una computadora estándar puede hacer 10 a la 8 operaciones por segundo, en el caso del genoma humano, que es 3 por 10 a la 9, lo hará en 30 segundos, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso te hace pensar que tú deberías hacer un algoritmo que se tarde 10 segundos con una computadora estándar para resolverlo, pero no siempre es así. Ustedes pueden ver en esta tabla algunas complejidades comunes que se encuentran a la hora de resolver problemas, y a la derecha tenemos algunos ejemplos de algoritmos que resuelven ese problema en esa complejidad, ¿no? Pero obviamente un solo algoritmo no puede hacer todo. Y obviamente no siempre vas a poder resolver todo en, por ejemplo, ODN o ODN cuadrado, ¿no? Si puedes regresar al gráfico de las complejidades, como pueden ver ahí, yo les dije anteriormente que este gráfico te hace pensar que siempre deberías resolver las cosas en complejidades del área verde, o log n o n. Pero, por ejemplo, hay algoritmos de ordenamiento, sorting, que obviamente no están diseñados para tener una complejidad de O n, sino que a veces tienen que hacerse en O n log n o peor, O n cuadrado. Entonces,
tal como van a ver en los problemas que vienen a continuación, no estamos apuntando a que la respuesta de todos tenga una complejidad de tiempo de algo tan bajo como ON, ¿no? Estamos apuntando a que ustedes consigan lo mejor posible y eso no va a ser algo tan bajo. De repente es ON log n, de repente es ON cuadrado, yo qué sé. Puede ser diferente para todos incluso. Entonces, creo que con eso les da una introducción de no solo, de que no todo lo que importa es obtener la respuesta en términos de la parte biológica de este taller, ¿no? También es importante que la forma en la que obtenemos la respuesta valga la pena. Muy bien, ahora vamos a ver un problema relacionado a ello. ¿Cuál se indica lo siguiente, no? ¿Cuál es el tamaño de una repetición más larga de una cadena? Siguiente. Siguiente. Entonces, lo que nos quiere decir es que debemos encontrar la repetición más larga en una secuencia, ¿no? Esta es una secuencia de longitud máxima que contiene un tipo de carácter. Y tenemos como input un string de longitud n y como output tenemos que imprimir un entero. Siguiente. Entonces, para ello vamos a hacer un código, ¿no? En Python, como pueden ver en la parte derecha. Y tiene tres variables, ¿no? La primera va a ser el i, que va a ser el índice donde recorremos a todos los caracteres de la cadena. El otro va a ser la variable ans, que va a almacenar la respuesta final. Y la última que es cont, que es un contador, que va a ir almacenando bien la cantidad. Entonces, como podemos ver al inicio, tenemos dos primeros caracteres A y C. Como son distintos, no va a entrar a if, sino va a entrar a else y simplemente ponemos cont igual a 1. Siguiente. Entonces, como podemos ver, en esos casos son iguales y se van a ir actualizando esas variables. Entonces, al final, lo que nos queda es que la respuesta final es 4, ¿no? Cuando llegamos al último carácter que es 10, ¿no? Luis, ¿me escuchas? Sí. Sí, me parece que hay algunos problemas de audio, no se está entendiendo muy bien. Quizás hay problemas con el micro. Si no, quizás podrías intentar acercarte más al micro para que se entienda mejor. ¿Ahora se escucha mejor o sigue teniendo un problema? A ver qué dice la gente. No, sigue mal. Quizás con audífonos. ¿Ahora se escucha bien o estoy igual? Todavía. No sé si tendrás algunos audífonos por ahí para ver si es que su micrófono funciona mejor. A ver, no sé. Creo que podemos avanzar. Solo la idea de esto era que teníamos que contar la repetición más larga de la cadena de ADN. Disculpen, por favor, si es que se escuchan unos sonidos de fondo. Es una celebración en mi hogar. Y bueno, este es un programa muy sencillo que compara la letra actual con la letra que viene. Entonces esto, mediante un if, identifica si es que debe aumentar la respuesta y si lo aumenta, le agrega un máximo que es como que
en donde vas a guardar la respuesta máxima hasta el momento. Y si no, reseteas el contador a 1. Entonces, cada vez que encuentres uno distinto, el contador se resetea a 1, y cada vez que avanza, el contador se incrementa. Entonces, el máximo constantemente se registra, así que siempre te quedas con la respuesta máxima, que es 4. Bueno, vamos a empezar hablando de otro problema, que este problema sí es un poco más complejo, tiene una dificultad mediana, pero vamos a intentar de que sea lo más sencillo posible de entender. Entonces, dadas dos cadenas de ADN, ¿qué tan similares son entre sí? Y esta es una pregunta interesante porque al hablar de similitud y de... O sea, es inevitable pensar en distancia. ¿Qué tanta distancia hay entre algo y otra cosa? Si son similares, esa distancia debería verse reducida, ¿cierto? Y si son un poco más extensas, probablemente no tanto. Tal vez hay una cierta distancia por medio. Pero para hablar de distancias necesitamos una métrica. Hay muchísimas métricas que nosotros podríamos establecer. Pero la que nos va a importar es el mínimo número de operaciones que tengo que realizar sobre cualquiera de las dos cadenas para que sea exactamente igual a la otra, sean exactamente iguales entre sí. Y este problema que les acabo de mencionar es un problema muy conocido y muy popular en ciencia de la computación. Se llama edit distance y consiste en lo siguiente. Se pueden realizar 3 operaciones para transformar una cadena en otra. En realidad, estas operaciones se pueden realizar sobre cualquiera de las dos cadenas. Y el objetivo es que ambas sean iguales al final de aplicar estas operaciones, las cuales son insertar un carácter al final, eliminar un carácter y reemplazar. Entonces, yo quisiera saber cuántas operaciones se requieren como mínimo para convertir la primera cadena a la segunda, o es equivalente a decir las dos cadenas en la misma cadena. Y quiero decir como mínimo porque yo podría tomarme infinitas operaciones. De hecho, yo podría borrar completamente las dos cadenas y conseguir la misma cadena, que es la cadena vacía. Entonces, no es la idea buscar cualquier número de operaciones. Lo que nos interesa es buscar el mínimo. Entonces, como input, vamos a recibir una cadena S y una cadena T distintas. Y la cadena S va a tener tamaño N y la cadena T va a tener tamaño M. Y como output quiero que imprima un entero, que es el costo mínimo para convertir las cadenas en la misma cadena. Entonces, bueno, acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a recibir la cadena S, log, y la cadena T, movie. Y obviamente el número de operaciones es 2 porque solo necesito insertar una I en el penúltimo carácter antes de la E de la primera cadena S y reemplazar la L por una M. Y ya tengo las dos cadenas iguales. De la misma forma, para el input 2, horse y ross, necesito agregar una E al final y necesito reemplazar bueno, sí, no, en realidad, empezando por S, no es un problema tan sencillo como... borro horse, la E al final, y borro H y reemplazo la O por la R y tengo el resultado final. Entonces, quisiera algunas ideas por parte de ustedes para ver qué tanto se les puede ocurrir para resolver este problema. Antes de continuar, voy a estar atento al chat, voy a dar como unos 2 minutos. ¿Alguien quiere proponer alguna idea? Pues es normal si pueden tomar el micro, pueden hablar. Un primer análisis podría ser comparar si tienen la misma longitud y ver letra por letra qué tan iguales son. Ya, es un approach que puedes tomar. Y cómo... Ángel Mejía ha levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que si son cadenas y finalmente lo que importa es que estén presentes la misma cantidad de caracteres que tiene la otra cadena, es decir, si hay, no sé, 3A, en el otro también debería haber 3A. Por lo tanto, podríamos usar la función in, tomando en cuenta
todos los caracteres de las bases nitrogenadas para después con un contador emitir un output. No sé si se me entiende. Porque al final, por ejemplo, si tenemos las 3A en uno y tenemos las 3A en otro, a pesar de que esté desordenado, podríamos tal vez igualar la cadena 2 a la cadena 1 y ya tendríamos el resultado deseado. Es que podría complicarse porque tú dices, puede ser que los caracteres de una cadena estén en la otra, pero ¿qué te garantiza que entre cada digamos que tomamos la cadena del primer ejemplo, love, y la cadena T no sea movie, sino tenga L, O, B y E en orden, pero con distinta separación porque hay caracteres raros en medio. Entonces, Claro, no basta, y pueden haber más variantes, incluso pueden estar en desorden y tendrías que hacer un reemplazo en ese caso. Hay muchos casos en los que esa solución podría no cumplir. Pero está bien, está bien que se empiece por ahí, por darse cuenta de eso, ¿no? De esos casos. A ver, a partir de aquí, dependiendo si es que no son de la misma longitud, si son muy diferentes, podrías comenzar a probar con inserciones y supresiones. Ya, más o menos por ahí va la idea de pensar en que en cierto momento vamos a tener que probar de manera exhaustiva, ¿cierto? Todos los casos existentes que hay para este problema. Independientemente de las cadenas que se den, sí podemos observar que hay bastantes casuísticas. Entonces, lo que se nos ocurre en un primer comienzo, en un primer acercamiento, es hacer una búsqueda completa. ¿Y en qué consiste esto? Es simplemente explorar el espacio posible de soluciones para poder al momento de hacer las modificaciones, llevar una especie de contador en la que sepamos para este momento, tras estas operaciones realizadas, cuánto se ha hecho y en qué estado se encuentran mis dos cadenas. Esa es más o menos la idea. Ahora, una cuestión clave es que no importa. Al principio yo comencé diciendo, es posible aplicar las cadenas, las operaciones tanto en S como en T, pero en realidad, si se dan cuenta, por la simetría de las operaciones, solo basta aplicar las operaciones en S, en una sola cadena. Entonces, porque ya sea, si yo tuviera la cadena S y yo tuviera una cadena T, si yo digo, quiero eliminar un carácter en T para que sea igual, para que la cadena sea igual a S, sería lo mismo que si yo quiero insertar un carácter S para que sea igual a T. Entonces, como ahí existe esa simetría entre inserción y eliminación, y bueno, entre el reemplazo también, porque claro, o sea, uno puede reemplazar en las dos cadenas, yo puedo decir que todas las operaciones las puedo aplicar en S, y no me importa qué operaciones aplico en T. De hecho, ni siquiera voy a tocar T en todo lo que es mi programa. Entonces, bajo esta observación, podemos recorrer la cadena S y cada vez que identifiquemos un carácter distinto en T, aplicamos recursivamente las tres posibilidades, tanto la inserción como la eliminación y el reemplazo. Entonces, abrimos como que tres caminos distintos cada vez que encontramos un carácter distinto. Entonces, eso... sí, estoy viendo el chat. Entonces... denme un segundo. Sí, perdón. Bueno, como iba diciendo, entonces las cadenas, las operaciones se van a aplicar de este modo, pero en realidad es esto lo más óptimo en cuanto al tiempo de ejecución, porque piensen, vamos a hacer una especie de emulación rápida de cómo sería este programa. Entonces este programa va a recibir dos cadenas, S y T, y va a recibir el tamaño de la posición actual de estas cadenas. Y va a describir la posición en la que me encuentro en el carácter S, en la cadena S, y J va a describir la posición en la que me encuentro sobre la cadena T. Entonces, finalmente, lo que yo voy a querer darle a mi programa son dos cadenas, y en este caso quisiera empezar con 2, 3, 4, y acá con 2. Porque esas serían si indexamos en 0, si tomamos que H empieza en 0, O es 1, así, entonces empezaríamos con 4 para la primera y con 2 para la segunda. Entonces, primero, como esta solución es recursiva, tenemos que pensar primero en los casos base. Y entonces, si I llegara a ser 0, o sea, si llegara a estar en la última posición, entonces lo que yo devolvería sería el tamaño actual de la cadena. O sea, recuerden que I describe a horse.
y J describe a Ross, que sería la cadena T. Entonces solo regreso J en mi solución. Y lo mismo, si yo llegara al último carácter, porque una cosa, estoy recorriendo la cadena desde atrás para adelante. Por eso es que constantemente tomo el menor índice. Entonces, si llegara al final de la segunda cadena, regreso a la posición, el tamaño de mi cadena actual, porque es como decir, si yo comparara una cadena con una cadena vacía. Entonces, claro, eso simplemente significaría borrar todas las cadenas, todos los caracteres que existen en la segunda cadena que estoy comparando, porque bueno, o sea, una cadena con una cadena vacía simplemente es borrar absolutamente toda la cadena. Si no se cumple ninguno de esos casos, verifico si es que la cadena en la posición I es igual a la cadena en la posición J. Y si esto se cumple, entonces lo que tengo que hacer es nada, porque si ambos caracteres son iguales, quiere decir que estas dos cadenas en estos dos caracteres son las mismas, entonces solo retrocedo ambas a la vez. Entonces finalmente lo que haría sería I-1 y J-1. Porque si me doy cuenta de que las dos cadenas o sea, en esa posición son iguales, simplemente retrocedo. Y si no, en cualquier otro caso, que estoy en dos caracteres que son los mismos, que son diferentes, perdón. Entonces lo único que tengo que hacer es devolver el mínimo de todas las posibilidades. Asuman que la función mínimo no funciona en Python para 3, o sea, tendría que iterar sobre una lista, pero eso es un poco engorroso. Solamente vamos a decir que tengo que probar las 3 posibilidades sobre la cadena S. En este caso, las 3 posibilidades serían eliminar el carácter en el que me encuentro en la cadena S, lo cual sería reducir su tamaño en 1 y dejar la cadena intacta para T. Luego, eso fue para eliminación. Para inserción, dejo tal cual la cadena I, pero reduzco el tamaño acá en la otra cadena T. Y esto sucede porque si yo he insertado un carácter que es idéntico, o sea, la única razón por la que yo insertaría un carácter en la cadena S, o sea, en este momento, digamos acá, es porque quiero que sea igual al último carácter de T. Como se pueden fijar aquí en la cadena, en la primera cadena S, quiero que sea igual a esto para que, pues, o sea, es la única. No insertaría un carácter distinto porque eso haría mi problema más complicado, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer en este momento es retroceder en 1 la posición de J. Entonces, en este caso, simplemente hacemos eso. Y en cualquier otro caso, esto quiere decir que tengo que reemplazar. Y si yo reemplazo, como ven acá en la diapositiva, lo único que hago es hacer que ambos caracteres sean iguales, porque estamos en el caso en que ambos son distintos. Entonces, si ambos son iguales, lo que tengo que retroceder es, o sea, ya no me interesa este carácter para mi análisis. Entonces, solo tomo la cadena antes de ese carácter y la cadena antes de ese carácter, lo que equivaldría a retroceder en 1 ambas. Ahora, si quisiera hacer el mínimo de todo eso, en realidad tendría que ponerlos en una lista. Entonces, por eso un poco o habría tenido que definir una función antes. Pero básicamente esto resuelve mi problema. Y es así de sencillo, entre comillas, diseñar esta solución en Python. Y claro, es Horst y Ross. Esperen, no, creo que esto es menor a 0, sí. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Detalle aquí. Un detalle. Y si pruebo Love y Movie. Ya claro, Love y Movie. Estoy en la posición 3 para esta. Y aquí estoy en 0, 1, 2, 3, 4 para esta. 1. Ya, espera.
No era un detalle, pero el pseudocódigo es muy similar a como lo encontraría en cualquier lado para resolver este problema. No era un detalle aquí con los índices que estoy omitiendo, pero el quid del asunto, para avanzar rápidamente y no preocuparnos de esos detalles, es que esta solución, que es una exploración exhaustiva, tiene todos, si representamos el problema como un grafo dirigido a cíclico, que en el que yo tengo el problema original, suponiendo que tengo cadenas ATC y GAT, entonces supongan que yo me dirijo al lado izquierdo, siempre quiero aplicar inserción, al lado en medio si quiero reemplazar, y al lado derecho si quiero aplicar eliminación. ¿Cómo es como estamos haciendo en este programa, no? Porque si se dan cuenta, al ser una solución recursiva, estamos haciendo 3 llamadas recursivas. Quiere decir que estamos generando 3 problemas del mismo tipo en cada llamada. Entonces, es simple ver que pues hasta que no alcance un caso base, que vendría a ser este, se van a generar 3 posibles caminos. Entonces, ya uno comienza a notar que la complejidad de esta solución es excesivamente alta en ese sentido. Y bueno, acá claro, les he mencionado que nosotros podemos llamar esto como un estado o un subproblema, porque finalmente es un subproblema el que generamos a la hora de hacer esto. Es del mismo tipo, pero con un menor tamaño. Y es fácil notar que la complejidad de esta solución es O de 3 a la n, porque siendo n el tamaño de la cadena S, porque en cada carácter, si es que cada carácter en S es distinto al de T, voy a tener que realizar 3 operaciones. Entonces serían 3 por 3 por 3 por 3 y eso n veces. Entonces eso es 3 a la n y esto es una de las peores complejidades que pueden salir en el mundo de la ciencia de la computación. Para ponerlo en perspectiva, si es que n fuera igual a 28, el algoritmo resolvería el problema en 3 días. Y eso es un número muy pequeño considerando que antes se había mencionado que eran 3.000 millones pares de bases en el caso de los seres humanos. Entonces, es bastante evidente que esta solución puede funcionar, pero porque estás recorriendo absolutamente todo el espacio de búsqueda, así que en algún momento vas a encontrar la respuesta, pero no es la más óptima. Y para suerte nuestra, tenemos algo que nos puede ayudar, que es una observación. No sé si alguien se puede dar cuenta en algo particular sobre los estados de este árbol. No sé si alguien tiene un buen ojo y puede notar algo interesante. Ya, fractales, hay una cierta simetría, ¿sí? Hay una simetría, claro, pero hay algo, ya, y a partir de esa simetría uno se puede dar cuenta que hay cosas que son iguales, ¿cierto? O sea, en algún momento voy a terminar como que en el mismo camino. Quizás no el mismo, que es un poco diferente, pero en este caso sí se nota bastante que hay estados iguales. Por ejemplo, estos. Yo resuelvo ese problema 4 veces para este caso, para estas dos cadenas. O sea, estoy visitando 4 veces el caso en el que mi índice I está en la segunda posición de la cadena S y mi índice J está en la primera posición de esta cadena S. Y eso no es la única vez que hago eso. Hay muchos casos en los que esto se está dando. Y eso nos puede dejar ver que nuestra solución, parte de lo que le hace ineficiente es que resolvemos cosas muchísimas veces. En este caso generamos subproblemas que ya hemos resuelto antes y simplemente hacemos como si no los hubiéramos resuelto, por lo que los computamos de nuevo. Este extra que hacemos termina sumando O de 3n. Pero podemos diseñar una solución que sea mucho más eficiente. Y podemos notar que los subproblemas son comunes, sí. Esa es una de las condiciones, una de las observaciones que podemos realizar. Pero aparte podemos notar que hay una subestructura óptima. ¿Por qué? Porque cada problema, digamos, miren el problema original. El problema original lo que busca computar es el mínimo de las respuestas de estos problemas que se han generado. O sea, acá se ve claramente que yo busco el mínimo de estos 3 caminos. Pero cada uno de estos problemas también busca el mínimo de sus hijos, por así decirlo. Entonces, tú para saber el mínimo de un nodo, tienes que calcular el mínimo de los de abajo. A eso quiero llegar cuando digo subestructura óptima, que la respuesta de los subproblemas generados puede
contribuir, de hecho contribuye a formar la respuesta para el problema original. Entonces, estas dos condiciones hacen hacen posible lo que nosotros llamamos hacer DP, que en realidad es programación dinámica, es una técnica de resolución de problemas muy poderosa en situaciones recursivas, pero se tienen que cumplir estos dos requisitos, eso es muy importante, ya que este paradigma explota el hecho de que la solución del problema original depende de la solución de estos subproblemas que son idénticos, son el mismo, pero con la variación de que son más pequeños y son más sencillos. Entonces uno junta todas estas soluciones para construir la solución del problema original. Lo más importante es que, o bueno, algo de lo más importante y lo que más hace evidente el hecho de que es mucho más eficiente que nuestro approach anterior, es que no computamos aquellos que resolvimos. Lo que se traduce a que no visitamos dos veces estados del DAG. Por ejemplo, no vamos a volver a visitar este estado si es que en una ocasión anterior ya lo resolvimos. Entonces, si esto se pudiera dar en el caso ideal, vemos que todos los estados que son iguales o que ya habíamos visitado, pues ya no son visitados si es que lo visitamos una vez antes, y esta termina siendo el DAG del problema anterior. Como se dan cuenta, esto está bastante reducido, y el que es bastante preciso podría notar incluso que si los tamaños son 3, le va a corresponder un tamaño de 3 por 3, que sería, o mejor dicho, sí, serían 9 estados, exactamente. Pero eso lo voy a dejar ahorita para discutir. Entonces, ¿cómo hacemos esto realmente? Es un poco genial decirlo, pero realmente no nos gustaría saber cómo podríamos hacer esto. Y es que podemos empezar notando que si queremos visitar todos los estados a la vez, pero de una manera única, o sea, no recorrer un estado más de 2 veces, entonces tenemos que poner las cadenas de este modo sobre una tabla e ir recorriendo la tabla de tal manera que para cada par de posibilidades, o sea, solo se ha visitado una sola vez. De hecho, o sea, en pocas palabras, solo tengo que llenar esta tabla pasando por estos. Cada intersección indica que estoy en un par de posiciones sobre la cadena. Y como vamos a recorrer todas las posibilidades y solo va a ser una vez, entonces computaré todos los posibles resultados y al final mi solución se ubicará aquí en la esquina inferior derecha. Pero ¿cómo lleno yo esta tabla? Esa es la pregunta. Y es básicamente, este sería nuestro problema sin DP, pero nuestro problema con DP tendría, vamos a decirle DP de ST, y solamente recibo 2 cadenas. Vamos a recibir también su tamaño para que sea un poco más fácil, N y M. Entonces, lo único que hago, como ustedes saben, para recorrer una tabla, lo único que debo hacer es un doble for. Espero que se sientan todos cómodos con eso. Entonces, procedemos de la siguiente manera. A su vez, vamos a asumir que en algún lado, porque ahorita es un poco complicado construir una matriz, vamos a necesitar una matriz para guardar estos resultados, pero acá sería una lista de listas y mejor solo quiero mostrarles la idea. N más 1, recuerden, porque el for en Python va hasta 1 antes de donde quiero que llegue. ¿Y qué ocurre aquí? Que yo voy a recorrer esta tabla y voy a considerar siempre que estoy en una posición, no en un caso base, porque como ustedes saben, un problema recursivo había en casos base. Yo primero quiero ocuparme de estos casos base. Por ejemplo, digamos, si es igual a 0, quiere decir que estoy en esta parte de acá, estoy en esta fila, y para toda esta fila, yo quiero recorrer esta columna e inicializarla solo con el tamaño de la cadena. Digamos, esta es la cadena T y esta es la cadena S, ¿no? Entonces, yo quiero asumir el caso en que la cadena T sea de tamaño 0. Entonces, solo tengo que devolver el tamaño de la cadena. O sea, tengo que llenar la tabla. Entonces, vamos a suponer que la tabla se llama... perdón. Esperen un segundo. Ya, sí. Si se dan cuenta, en todos estos casos yo asumo que el tamaño de la cadena es vacío. Entonces, simplemente lo único que hago es llenarlo con el tamaño de la otra cadena, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Es bastante sencillo, porque acá yo noto
que en la posición, cuando i es igual a 0, yo solamente tengo que llenarlo con j. El valor de j, que es este, ¿verdad? Y cuando j es igual a 0, pues en esta columna solo tengo que llenarlo con el valor actual de i. Entonces hacemos eso exactamente. Supongamos que nuestra tabla se llama memo y tiene 2 dimensiones. Entonces decimos memo de i de j es igual a j, ¿cierto? Como habíamos dicho, porque estamos llenándolo con la columna. Y en todo caso, si j es igual a 0, lo mismo, pero al revés, ¿verdad? En vez de j ponemos i. Y en ese caso siempre llegamos a completar la tabla de ese modo. Y ahora hay que fijarnos cómo deberíamos completar la tabla en diagonal, rápidamente. Como les habíamos dicho, solo deberíamos tomar el mínimo. Si estoy en esta posición, digamos en esta posición, tengo que tomar el mínimo. Como en nuestra solución recursiva anterior, tomamos el mínimo entre la posición i-1 y j, la posición i y j-1, y la posición i-1 y j-1. Entonces, si estoy en esta posición, digamos, en i-1, j es aquí arriba, y en j-1, i es acá, y en i-1, j-1 es en diagonal. Entonces, tengo que tomar el mínimo de todos estos y sumarle 1 constantemente. Eso sería... en este caso, 1, 1, no, perdón, estamos aquí. 1, 0, 1, 1. Porque el mínimo de estos es 0, entonces yo lleno con, o sea, más 1 es 1. Luego tomo acá, creo que acá hay un problema en cómo se está yendo la tabla. Sí, acá creo que hay un problema, sí, en la ecuación. Pero bueno, pasemos si vamos a la segunda fila, digamos, sí se puede ver mi mouse, supongo. Entonces, el mínimo de estos dos, el mínimo de estos tres es 1. Entonces, 1 más 1, 2. Acá sí se cumple. Entonces, esa es la idea, ir llenando cada vez más recorriendo la fila y las columnas en ese sentido. Entonces, simplemente se trataría de, si estoy en estos dos casos, llenar, o sea, seguir recorriendo. Memo de i de j actual va a ser igual al mínimo entre memo de i menos 1, memo de j, y porque ese valor ya lo computé antes, ¿recuerdan? De hecho, acá debería continuar. Continue. Para evitar llegar a esta parte de acá del código. Y solo llegar cuando ya haya computado todos los casos base. Entonces, j-1. Y acá sería memo de i-1 y j-1. Entonces, de este modo siempre me aseguro que la tabla siempre se esté llenando de una manera muy similar a como lo estábamos llenando antes. Entonces, pero lo único que quiero que noten es que la tabla, cada esté recorriendo un estado de esta tabla una vez. Y como son, ahora pasemos, como son solo cuántos estados, solo tendríamos que contar la cantidad de estados que existen en esta tabla. En este caso, vamos a ver que si hacemos eso, vamos a llegar a una complejidad mucho menor a la que teníamos antes. En este caso, vamos a ver a cuánto realmente, específicamente, mediblemente. Pasamos de O de 3n a, ¿qué me quiere decir a cuánto pasamos? Si es considerando estas dos cosas, que solo computamos un estado una vez, entonces solo tenemos que contar cuántos estados hay. ¿Cuál sería la respuesta? Si es que el tamaño de S es n y el tamaño de T es m. Casi, O de n más m, n por n, exactamente. Entonces, O de n por m sería la respuesta. Y puede no parecer una mejora, pero realmente lo es, porque poniéndolo en perspectiva de nuevo, si un problema lo resolvíamos antes en 3 días, ahora nos va a tomar un microsegundo, asumiendo que las instrucciones que hace la computadora es 10 a la 8 en un segundo. Entonces es una mejora increíblemente grande y es una muestra de cómo un buen diseño de la solución, o sea, influye demasiado en qué tanto podemos usarlo en la práctica. Podemos resolver un problema, pero si no está muy bien pensado y si no hay un diseño inteligente detrás, no vamos a poder aplicar esta solución en un caso real, en donde realmente servía, que es en el caso donde la cantidad de datos es masiva, como suele serlo en bioinformática. Y bueno,
Eso sería básicamente el estudio de este problema. Solo me gustaría que se lleven eso, que se puede optimizar muchísimo una solución si es que uno piensa bien en su diseño. Y bueno, acá tenemos unos links, unos enlaces que mis compañeros pueden explicarles mejor a dónde podrían dirigirlos. Sí, chicos, de Rosalind. Rosalind es un repositorio, ustedes se pueden crear una cuenta en esta parte de Rosalind y les van a ir desde los ejercicios más simples, que son similares a los que hemos visto al inicio de mi informática, hasta unos ejercicios más complejos. Y bueno, te van poniendo varios ejercicios y tú vas resolviendo, puedes mandar lo que resuelves y de ahí te dice si está bien o no. Y también, como son varias personas que comparten, también puedes ver cómo lo han resolvido porque saben que hay miles de formas de resolver el mismo problema. Entonces, en ese link pueden encontrar, se crean y les van a indicar como la complejidad de cada ejercicio, o sea, y se los recomendamos mucho, ¿bueno? Que entren, se pueden crear una cuenta y hay un montón de ejercicios para que puedan empezar con esta parte de la bioinformática. Bueno, habiendo dicho eso, creo que estamos acabando el taller. Y cualquier cosa, ya saben que para lo más relacionado a lo teórico está Biotech, que les van a dejar sus redes acá. Y nosotros somos Computer Society y vamos a hacer talleres relacionados a la parte más computacional, por así decirlo. Entonces, anímense a unirse a las comunidades y a seguir las actividades que hacemos. Muchas gracias. Gracias. Sí, Arley, ¿estás levantando la mano? Sí, tenía una pregunta. Con respecto a lo último que vimos, que expusieron del problema de comparar las cadenas, quería saber cómo más o menos cómo uno calcula, ¿no? Para otros problemas la complejidad. Porque esa notación de Digo sí la había visto cuando usé series de Taylor y la usaba un poco, pero he escuchado que se relaciona con la complejidad computacional, pero no sé exactamente cómo se calcula o cómo es que uso para calcular la complejidad, ¿no? Me parece algo interesante. Claro, el área relacionado a eso es lo que es el análisis y el diseño de algoritmos, entonces hay distintas notaciones. Ahora hemos visto lo que es BigO, también hay teta y omega, entonces es una manera un poco más complicada, por así decirlo, porque es relacionado a lo que es más matemática en sí. Así que es un cálculo distinto dependiendo del problema. También hay unos problemas que son problemas tipo, así que depende bastante y varía del approach, como estuvo mencionando José también, con el que lo resuelves. Básicamente lo que intentas siempre es asumir que tu input va a venir de un tamaño n y un tamaño m, o sea, las variables que necesites, y estimas cuántas instrucciones tendría tu solución si en caso hicieras eso, como acá, ¿no? Y lo ajustas como O de esa cantidad que estás estimando, o porque es un aproximado, es como decirte el peor de los casos. Entonces, si por ejemplo al final tú tendrías una solución que dices, ya esta solución corre en n cuadrado más n más 1 instrucciones, tú lo agrupas todo como O de n cuadrado, porque n cuadrado es el término que va a crecer más rápido finalmente. Entonces, hay unas cuestiones ahí que tienes que tener en cuenta. Tienes que obviar los términos que no crecen tan rápido, pero básicamente es eso. Asumes que tus datos van a venir de un tamaño tal y trabajas en función a ese dato. ¿Cuántas instrucciones harías? Sí, algo que también tienes que tomar en cuenta es que si es que tenemos un input gigantesco, no podemos hacer un algoritmo que tenga un tiempo muy alto, ¿cierto? Porque podría tomar hasta días, si es que no es semanas. Así que el tamaño del input también es fundamental para ver cuál approach es el que utilizas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos por venir.